Hola, vamos a hablar sobre los 5 hábitos para transitar el cáncer con visión positiva, para que de vivir en este desfiladero viendo hacia abajo con el temor y el estrés de que nos vamos a caer, podamos pasar a esto, seguir ese camino alto, inconmensurable, complicado, pero relajados. Soy Gloria Márquez, oncólogo médico, y me dedico a trabajar pacientes con cáncer. Mi objetivo en esta masterclass es enseñarte estrategias para vivir todo tu tiempo con cáncer sin que esto te desgaste. ¿Y por qué con visión positiva? Bueno, la visión positiva tiene un peso específico en los resultados que se consiguen cuando iniciamos el camino con cáncer. Visión positiva es ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Es muy común en la consulta con los pacientes que una vez que tienen el diagnóstico de cáncer o tumores malignos, se sientan muy ansiosos, con miedo, con temor a morir. Y esto está relacionado con que en nuestra cultura el cáncer se identifica con malas noticias, con muerte, con sufrimiento. Pues cada vez que estamos expuestos a este tipo de noticias nos sentimos así y aunque cada vez tenemos más pacientes y ejemplos a nuestro alrededor que no han terminado así en nuestro inconsciente, creemos que nos puede ir mal, como entrar en un desfiladero y caernos rumbo al fin. Si ya has tenido la primera cita con el oncólogo, si ya has visitado a otro especialista buscando una segunda opinión y aún no tienes respuestas, si llegas a sentirte sin salida, sin fuerzas para emprender el camino con cáncer, pues te tengo buenas noticias. Hoy voy a desvelar información de gran valor con la que vas a conseguir asumir tu camino con cáncer como un proceso de continuo cambio con el que sí podrás vivir. Vas a aprender todos los recursos con los que cuentas para vivir la evolución de cada evento. Vas a cambiar esa percepción que tienes acerca del cáncer y lo verás más normal y menos inmortal. Y vas a comenzar a vivir con la incertidumbre sin que te afecte o te disrupcione. Tengo más de 30 años de graduada. Soy oncólogo médico especialista en tumores sólidos desde hace más de 20 años. Tengo atendiendo pacientes con cáncer, con tumores sólidos desde el diagnóstico, con el tratamiento y hasta el seguimiento inclusive. Y además hice un diplomado en psicología positiva, lo cual me ha dado una cantidad de herramientas que quiero compartir con pacientes como contigo. Pues también quiero contarte que yo pasé por una situación de enfermedad. No podía concebir. Llegué a mis 41 años después de muchos años con tratamientos y pruebas y ensayos y ejercicios in vitro y no podía ser mamá. Así que sé lo que es emprender un camino de reto y de dificultad. Pero el punto de inflexión en mi vida fue cuando me di cuenta que no estaba todo bajo mi control y que al dejar mi empeño por tener todo controlado, pues conseguí allí una solución, una especie de calma esperanzadora que me animó a seguir adelante y fue cuando todo cambió. También en mi carrera he tenido momentos cruciales, pacientes con tumores aterradores, situaciones durante el tratamiento muy complicadas, progresiones de enfermedad, gente joven, gente recién diagnosticada que no puede asumir su enfermedad con facilidad, problemas de toxicidad, una cantidad de singular de situaciones que me hicieron ver que los pacientes que se empeñaban en tener el control de la enfermedad sin ampliarse a ser flexibles, pues la pasaban peor. Eran pacientes que sufrían mucho, sin embargo, aquellos que no se empeñaban en controlar lo que tenían, sino que más bien conseguían ser flexibles, experimentaban mejor las toxicidades, manejaban mejor las expectativas de su enfermedad y conseguían vivir el proceso con menos angustia, sufrimiento y limitaciones.
Pero trabajar con pacientes con cáncer también me ha enseñado cuán importante es para el paciente asumir esta enfermedad con visión positiva, ya que durante todo el proceso de la enfermedad, tú como paciente vas a estar expuesto a cambios desconocidos y prepararte para estos cambios te va a empoderar, te va a acercar mucho a eso que es tener visión de oportunidad más que a la visión de calamidad. ¿Y qué significa prepararse? Prepararse es conocer lo que te enfrentas, así como el atleta que tiene que preparar su cuerpo y también preparar su carrera. Mirar la incertidumbre en el caso del paciente con cáncer con otros ojos. Abrir tu mente a lo nuevo, porque lo nuevo siempre puede traerte nuevos beneficios. Y aprender a aterrizar las expectativas. Es entender que ubicarse en la realidad también tiene la consideración de aceptar lo que no puedes cambiar. Prepararte para esos cambios te va a acercar a esa visión del vaso medio lleno y no medio vacío, y esa actitud de ver lo que viene como oportunidades en vez de calamidades. Y así vas a poder transitar ese camino sin que eso suponga un esfuerzo sobrehumano que acabe contigo antes de tiempo. Por eso quiero presentarte los 5 hábitos que debes incorporar en tu vida para vivir el cáncer con visión positiva. Conocer tu cáncer, prepararte para lo que yo llamo los peajes, aprender a tratar con la incertidumbre, abrir tu mente a lo nuevo, adecuar tus expectativas y reconocer lo que sí está a tu alcance. El cáncer es una enfermedad en la que algunas de las células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Hay tantos tipos de cáncer como órganos en el cuerpo y va a depender de si eres hombre o mujer, la presencia o ausencia de algunos de ellos. Pero también esto va a depender de la frecuencia con la que estos cánceres se presentan. Es más frecuente tener cáncer de pulmón que cáncer de cerebro o cáncer de vejiga. Pero esta frecuencia va a cambiar según el continente donde estés viviendo o al que pertenezcas. En Europa es más frecuente el cáncer de mama que el cáncer de vejiga, pero también en Asia es más frecuente el cáncer de pulmón o de estómago que el cáncer de mama. O esto va a cambiar en el lugar o de la genética con la que vengas, pero es importante que sepas cuál es el cáncer que tienes. Conocerlo te va a acercar a reconocer cómo se va a comportar en tu cuerpo. Y de tu tipo de cáncer, tienes que saber el tipo histológico que te comento aquí, lo que yo llamaré como el primer nombre, y es la manera en que el anatomopatólogo va a definir tu cáncer una vez que lo mira por el microscopio. El cáncer escamoso, el adenocarcinoma o el cáncer de células grandes o de células pequeñas. Ese primer nombre tienes que saberlo. También el grado, es decir, qué tan parecido es el tumor al tejido normal que tienes. Eso, para tu interés, es importante porque te va a definir qué tan agresivo va a ser el cáncer. Un grado 1 se parece bastante a tu tejido normal, pero un grado 3 o 4 se va a diferenciar muchísimo, lo cual va a darte a entender que es un tumor más autónomo, más agresivo, más audaz. Las mutaciones son importantes que las conozcas también en el tipo de cáncer que tienes, porque las mutaciones en algunos casos te van a dar o le van a dar a tu equipo médico pistas sobre cómo tratar al tumor y el estadio de la enfermedad, es decir, en qué lugar o periodo de la extensión del desarrollo en tu cuerpo ha sido diagnosticado. Si es un tumor inicial o si es un tumor que ya está avanzado o que está ya diseminado en el cuerpo. Esto va a depender de cada tipo de tumor. Por eso es tan importante que conozcas tu cáncer.
Dicho esto, te llevo al segundo de los hábitos, que es lo que yo llamo peajes o puntos de control, momentos claves durante el tránsito del cáncer. Si tú reconoces estos puntos de control o momentos claves, como aquel que va por una autovía viajando desde Madrid a Valencia y sabe que tiene que pasar por un punto de control, tiene que prepararse para ello, tiene que reducir la velocidad, tiene que saber que tiene que tener dinero para poder pagar ese peaje o tener una tarjeta de débito para pasarla, pues de esa misma manera el tránsito por el tumor maligno que te han diagnosticado implica prepararte para transitar por él. Y yo llamo peajes a esto que les quiero comentar, ese espacio o momento durante tu tránsito para los que te tienes que preparar. Los momentos claves del cáncer van a ser el diagnóstico, que es cuando determinan a través de una biopsia lo que tienes. Y es lo que yo he llamado anteriormente el nombre del tumor. Cáncer de pulmón, por ejemplo, no células pequeñas y EGFR positivo. Ahí estoy denominando todo el tumor. A veces en el diagnóstico vamos a tener implícito el resultado de las mutaciones, a veces no. Con tan solo el diagnóstico histológico va a ser suficiente. El segundo momento va a corresponder a la estadificación, es decir, cuando el oncólogo te manda a hacer exámenes propios para identificar según el tipo de tumor que tienes cuánto se ha extendido. E incluso ese momento puede venir atado de manos con la planificación del tratamiento. Y ya lo voy a comentar más adelante, que es cuando determina un comité multidisciplinar qué es lo que vas a recibir de tratamiento. Otro momento clave va a ser el tratamiento en sí, lo que vas a recibir para el control o erradicación de tu enfermedad. Y después del tratamiento, pues el seguimiento que va a hacer tu oncólogo sobre cómo sigues después de haber terminado, cómo vas y si llegaste a tener recaídas o si llegaste a tener progresión de enfermedad, cómo prepararte para eso. Pues bien, digamos que tenemos una línea en el tiempo y empieza el diagnóstico con una cantidad de estudios, las visitas, los exámenes y los resultados. Ese hito o momento clave requiere preparación. Después los estudios de extensión, que como te comenté, corresponden a identificar hasta dónde ha llegado la enfermedad. La planificación del tratamiento que generalmente va unido a este y es cuando el comité de tumores decide qué vas a recibir. Saber que vas a recibir uno u otro tratamiento y entender a qué se refieren estos tratamientos requieren de preparación. Los tratamientos pueden ser múltiples, pueden ser secuenciales, la cirugía seguida de quimioterapia o de inmunoterapia, o pueden ser simultáneos, cirugía y después radioterapia con quimioterapia, o iniciar quimioterapia con radioterapia y después la cirugía. Ese tratamiento, vivirlo requiere preparación. Y posterior a ello, lo que se refiere a seguimiento y evaluación que va a requerir por periodos de tiempo específicos, cada cierto tiempo, y que va a variar según el tumor, los estudios de imágenes, en algunos casos marcadores tumorales, pero siempre con la evaluación de tu oncólogo. Esto, si te pasó en el 2025, pues no tiene un periodo de meses o de tiempo o de semanas establecido y va a continuar. No es un asunto que termine en un corto periodo de tiempo, pero te va a tocar transitar por él. Por lo cual, yo te propongo prepararte para ello. El tercero de los hábitos es manejar la incertidumbre. La incertidumbre se define como la falta de certeza acerca de tu estado actual y lo que está por venir. Cuando no puedes describir exactamente lo que está por suceder. Por ejemplo, cuando tienes varias opciones, pues o una o la otra o la siguiente. Y puedes establecer algún tipo de probabilidad. Pero cuando no hay nada seguro,
ni siquiera un estatus probable por encima del otro, entonces hablamos de la incertidumbre como una pesadilla. ¿Y por qué la incertidumbre se une al cáncer? Bueno, porque el cáncer es una enfermedad tildada como maligna y con lo cual esa connotación de mortalidad culturalmente nos lleva a emociones de pérdida. Y esas emociones de pérdida nos crean mucha inseguridad. El cáncer es un problema que no tiene una única solución. Entonces, al no tener una dosis, un tiempo, una receta específica y clara que se sabe con certeza que va a terminar en un tiempo determinado, pues hace que estemos expuestos siempre a cambios. Porque lo que está en juego también en el caso de tener cáncer es nuestra vida. No es una situación de quiebra o una situación de pérdida emocional, es la vida. Pues, ¿cómo se maneja la incertidumbre? Lo primero, aceptación. Reconocer que la incertidumbre es inevitable, que tenemos que vivir con ella, pero que siempre viviendo con ella y aprendiendo a vivir con ella, podemos transitar sin que esto nos disrupcione. Lo otro es que si nos enfocamos en el presente, no estamos indeterminadamente viviendo la angustia de lo que habrá de pasar en el futuro. El establecer también metas a corto plazo, un día a la vez, una semana a la vez, un ciclo a la vez, va a ayudarnos a ver más bien esos progresos y no a estar enfocados en lo que está por venir. El buscar apoyo psicológico, apoyo familiar, apoyo emocional siempre va a ser muy útil. Y por otro lado, el cambiar ese punto de vista en el que creemos que tenemos que tenerlo todo controlado. La incertidumbre no es más que una sensación de agobio porque no tenemos las cosas en la mano. Cuando soltamos y entendemos que no es necesario tener todo el control, porque va más allá de nuestro entender, la incertidumbre deja de ser un enemigo y pasa a ser un aliado, porque lo que hace es alertarte a los peligros, pero en la justa medida. También el aprender de experiencias pasadas, el aprender cómo viviendo el presente o reconociendo tus limitaciones o confiando en tu entorno te ha resultado positivo, te ayuda en el manejo de la incertidumbre. El cuarto de los hábitos que quiero compartirte es abrir tu mente a lo desconocido. Albert Einstein dijo hace muchos años, la mente es como un paracaídas que solo funciona si se abre. Y es cierto, abrir tu mente es lo que va a hacer que tu mente se exponga a darte cuenta de una cantidad de opciones que hay a tu alrededor y que tu mente puede, sin lugar a dudas, darte sorpresas para adentrarte en ellas. Abrir la mente a lo nuevo se refiere a tener esa actitud de estar dispuesto a aceptar nuevas ideas, nuevas percepciones, nuevas experiencias. Y eso siempre ligado a que tus prejuicios, tu visión, tus creencias pudieran ser limitantes. Esto implica ser receptivo a las diferencias de colores, a las diferencias de percepciones, a las diferencias de formas. Se ve simple, y puede resultar complejo, pero la experiencia te garantizo que vale la pena. ¿Cómo abrir tu mente? Pues hay que cuestionar tus propias creencias. Hay que reflexionar sobre tus ideas, opiniones, percepciones y preguntarte si hay otras formas de ver las cosas. Escuchar asertivamente a otras personas y activamente a los que están a tu alrededor te van a hacer ver otros puntos de vista. El adentrarte a salir de tu zona de confort, a eso de
lo que se denomina en la cultura empresarial salir de la caja, experimentar cosas nuevas, visitar lugares diferentes, conocer gente nueva. Y me dirás, bueno, pero es que cuando se tiene cáncer no estamos para eso. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? El, el tener esta enfermedad te puede mostrar una cantidad de fortalezas que tú siquiera conocías de ti mismo. No temas equivocarte, porque el equivocarte te va a permitir aprender. Y si lo estás experimentando es para ponerlo en práctica en la vida que estás luchando por seguir teniendo. Practicar la empatía, intentar ponerte en el lugar de los demás, incluso mantener una actitud de aprendizaje constante, significa que tienes tu mente abierta. Y el reconocer lo que sí está a tu alcance, como el último de los hábitos que te quiero compartir, es reconocer que sí puedes y que no puedes cambiar. ¿Qué está a tu alcance? ¿El tiempo? ¿Qué está a tu alcance? ¿El cambio de clima? ¿Qué está a tu alcance? ¿Qué sí puedes cambiar y qué no puedes cambiar? Puedes cambiar la actitud que tienes ante el tiempo. Puedes cambiar la percepción que tienes ante el cambio de clima. ¿Qué puedes cambiar? ¿La historia de cómo acontecen las cosas o cómo tú asumes el acontecer de las cosas? Pues bien, el reconocer lo que está a tu alcance y enfocarte en ello te va a permitir aumentar tu sensación de control. Va a reducir tu estrés, porque te vas a dar cuenta de que aquello que no puedes cambiar no merece la pena. Va a potenciar tu autoestima, va incluso a darte satisfacciones de manera personal. Reconocer lo que sí está a tu alcance te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar energías, te va a ahorrar fuerzas. Y al concentrarte en lo que sí puedes influir, te va a hacer enfocarte en ello y hacer que toda tu energía esté en un asador productivo. ¿Te das cuenta de todas las herramientas que puedes usar para vivir el cáncer con visión positiva? Pues te quiero invitar al taller de los 5 hábitos para vivir el cáncer con visión positiva que voy a dar en vivo, con muchísimas más herramientas, muchísimas más detalles, muchísimas más imágenes y con la interacción en vivo para recibir tus preguntas y darte respuestas. Va a ser este miércoles 17 de septiembre a las 16 horas. Va a ser un taller gratis online. Te espero.